lleva por nombre cinemática rotacional. Bueno, ¿cómo vamos o qué vamos a entender por cinemática rotacional y en qué se diferencia de lo que ya habíamos visto con anterioridad? Bueno, anteriormente habíamos, y en su momento, si no mal recuerdo, creo que fue entre el primer y segundo parcial, comenzamos a ver el tema de cinemática. Esa cinemática es lo que lleva por adjetivo la palabra traslacional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la cinemática traslacional, o incluso vamos a llamarlo así, lineal, como también le podemos asignar ese adjetivo, es un movimiento que se efectúa o que se realiza en línea recta. Obviamente, si recuerdan, eso era lo que tratábamos en aquel entonces. Hablábamos, por ejemplo, de los trenes que colisionaban y ahí, mediante ciertas consideraciones, por ejemplo, queríamos saber si esos trenes chocaban o no. O teníamos en alguna tarea, si no mal recuerdo, el problema de un objeto que regresaba, que nos preguntaban si regresaba al origen de coordenadas o dónde se detenía, etcétera. Y todos esos problemas se efectuaban siguiendo una línea recta. Si hablamos del movimiento, por ejemplo, en caída libre o tiro vertical, también asumíamos que el objeto se movía en la línea recta vertical, en el eje Y, propiamente. Bueno, eso es justamente a lo que estamos conociendo como cinemática traslacional o lineal. Por su parte, para la cinemática rotacional, que es justo lo que vamos a comenzar a revisar, cinemática rotacional, en este tipo de movimiento, el objeto gira alrededor o en torno a un eje o punto fijo. Esa va a ser la distinción, así de simple es la idea. Si bien en cinemática translacional el objeto avanzaba a lo largo de una dirección concreta, en la cinemática rotacional vamos a considerar que el objeto está dando vueltas alrededor de un eje o alrededor de un punto fijo. En ambas situaciones vamos a tener la siguiente idea. Entonces, consideren ahora la siguiente situación. A ver, tenemos aquí el eje X, el eje Y y aquí el eje Z. Vamos entonces a pensar en el siguiente caso. Tenemos un objeto, aquí lo voy a dibujar, un objeto de forma irregular que va a girar alrededor del eje Z. Para esto, pues lo podemos ubicar, por ejemplo, a una distancia R. Pues aquí la distancia R, dada por esta línea en azul, nos habla de la separación que existe entre el objeto y el eje de giro. Vectorialmente podemos relacionarlo con un vector de posición, si recuerdan, el famoso vector R, vector de posición. Y para fines para fines de simplificar la discusión, asumamos que este objeto R, este vector de posición R, está ubicándonos el centro de masa de este objeto. Entonces, en lugar de hablar de él en su totalidad, vamos a referirnos a este objeto a través de su centro de masa. Recuerden que el centro de masa es un punto en el cual
viene a reemplazar al objeto en su totalidad, ¿no? Podemos asumir que en ese punto representa la masa total del objeto. Bueno, entonces tenemos este vector R. Ese vector R, si lo vemos en el plano, está delimitando un ángulo con el eje X positivo. Un ángulo que, pues para no alterar nuestra notación ya conocida, vamos a llamarlo el ángulo θ. Bueno, aquí cómo vamos a dar la idea de que el objeto está rotando. Bueno, vamos a indicar la rotación a través de una flecha curvada, que en este caso tiene esta dirección. Esto quiere decir que el objeto está teniendo una rotación positiva. Una rotación positiva va a ser aquella en la cual el objeto está girando, pero en un sentido antihorario. Recuerden ustedes que los ángulos se miden de esa manera, ¿no? De forma antihoraria. Por lo tanto, si el movimiento traslacional asumíamos que un objeto tenía dirección de movimiento positivo o negativo según se estuviera moviendo en el eje X positivo o negativo, respectivamente, aquí vamos a asumir que el movimiento de rotación es positivo si el objeto gira en sentido antihorario y negativo en sentido horario. Una forma también de verificar esto es utilizando la regla de la mano derecha, que pues en su momento revisamos. Para esto, lo que se hace es colocar el pulgar en la dirección del eje Z, que es el eje de giro, y cerramos nuestra palma para formar un puño. La dirección de los dedos nos indica la dirección del movimiento. Entonces, en esta situación así dado, si colocamos nuestro pulgar en la dirección Z positiva, verán ustedes que que los dedos cierran en forma antihoraria, denotando entonces una rotación positiva. Bueno, si este objeto lo pudiéramos ver desde arriba, veríamos esto que está aquí mostrado. Entonces, bueno, traigo aquí esta información. Entonces, desde arriba estaremos viendo esto. Aquí denoto una vez más la dirección de la rotación. Aquí está. Bueno, como pueden ver ustedes, tenemos el objeto ubicado a través de su centro de masa a una distancia r del eje de giro o del origen de coordenadas. Bueno, como les mencionaba también, aquí se está formando un ángulo θ. Entonces, ¿cómo vamos a describir el movimiento en esta situación? Cuando va a girar alrededor de un eje. Bueno, primero, notemos lo siguiente. El vector posición del centro de masa de este objeto, por ejemplo, va a estar delimitando lo que vamos a conocer como la línea de referencia. Vean, si yo prolongo la dirección del vector R hacia afuera, tenemos una línea, la cual, esta línea punteada, como les menciono, se conoce como la línea de referencia. ¿Cuál va a ser su utilidad? Bueno, que la línea de referencia va a ser una línea recta que está haciendo un ángulo θ con el eje X positivo. Un ángulo aquí marcado o dado por el ángulo θ. Bueno, ese ángulo θ nos va a permitir ubicar al objeto en el movimiento rotacional. Concretamente, definimos la posición angular como el ángulo, aquí voy a poner el ángulo θ, que hace la línea de referencia
la línea de referencia con el eje X positivo. La posición angular se mide en radianes, que vamos a abreviar simplemente como rad. Entonces, esa es la finalidad de introducir esta línea de referencia. La línea de referencia nos va a permitir hablar de la posición angular. Entonces, si bien los ángulos, como en su experiencia seguramente, por ejemplo, hablando de su curso de álgebra lineal, los ángulos se pueden medir en grados. Para los fines de este movimiento, vamos a utilizar la unidad de radianes. Entonces, mucho cuidado. Aquí no se tiene que reportar la posición angular, es decir, el ángulo, en grados sexagesimal, sino en radianes. Entonces, cuando hablemos de que un objeto tiene una posición angular de 0 radianes, quiere decir que la línea de referencia se encuentra totalmente paralela al eje X positivo. Si hablamos de que el objeto tiene una posición, se me ocurre, de pi cuartos de radián, significa que con el eje X positivo está haciendo un ángulo de 45 grados, y así sucesivamente. Si hablamos incluso de que la posición angular es 2 pi radianes, significa pues que una vez más el objeto está, la línea de referencia está haciendo un ángulo, está totalmente paralelo al eje X. Entonces, todo lo que ustedes vieron hasta cierto punto ámbitos en álgebra lineal sobre números complejos, sobre las vueltas, sobre que un número complejo puede dar alrededor del origen de coordenadas, lo vamos a poder rescatar aquí. Entonces, el ángulo θ no es otra cosa más que esa posición que nos describe la abertura que existe entre la línea de referencia y el eje X positivo. Bueno, entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos ahora hablar de otra cantidad, de lo que vamos a conocer como el desplazamiento angular. El movimiento o en cinemática translacional, ¿recuerdan qué era el desplazamiento? ¿Cómo habíamos definido el desplazamiento? ¿Como cambio de posición? Como un cambio de posición. Entonces, la manera de obtener ese cambio de posición era restando la posición final que tenía el objeto y la posición inicial que tenían en un cierto instante. Lo mismo va a suceder aquí. Entonces, ¿cómo vamos a definir la posición angular en este tipo de situación? Bueno, notemos lo siguiente. Entonces, imaginen ustedes que, una vez más, el objeto se encuentra ubicado de esta manera, en el plano XY, está haciendo un ángulo que voy a llamar el ángulo θ sub 0, y la línea de referencia, pues evidentemente, está a lo largo de esta línea, ¿no? A lo largo de la dirección del vector de posición R. Entonces aquí tenemos la línea de referencia. De hecho, voy a mejor auxiliarme de una... Ok, así. Ahí está la línea de referencia. Entonces, en un instante posterior, en un t final, t sub 2, como ustedes gusten nombrarlo, el objeto se ubica ahora en esta posición. Nótese que que ha recorrido una cierta cantidad a lo largo de la circunferencia. Pero algo importante, no ha cambiado su distancia de separación. Es decir, el vector R
tiene una magnitud constante. Entonces aquí, a esta distancia, estamos hablando nuevamente del vector R. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a la situación anterior? Que el ángulo se ha incrementado. El ángulo que hace la línea de referencia, que ahora está dada de esta forma, y el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, a este ángulo en color verde es lo que vamos a conocer. Bueno, podemos nombrarlo como el ángulo o posición angular final. El desplazamiento angular entonces no es otra cosa más que la diferencia entre las posiciones de nuestras líneas de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, aquí por aquí así va a quedar. A esa abertura, esa abertura angular, eso es lo que vamos a conocer como el desplazamiento angular. Entonces aquí, desplazamiento angular. Es el cambio en la posición angular de un objeto alrededor de un eje de giro. O mejor dicho, alrededor del eje de giro. ¿Vale? ¿Sí va quedando claro entonces a qué estamos, cómo vamos a hablar ahora de los desplazamientos? Simplemente la variación en el ángulo. A esa variación es lo que vamos a conocer como desplazamiento angular. Entonces, a manera de una ecuación, el desplazamiento angular se define como la posición angular final menos la posición angular inicial. Entonces, bueno, de eso vamos a estar trabajando. ¿Qué más? ¿Qué cantidad ahora podríamos definir si notáramos que un objeto cambia su posición angular en un cierto instante de tiempo? Si involucramos el tiempo ahora, ¿a qué cantidad podríamos hacer referencia en esa situación? ¿A la velocidad? A la velocidad, es correcto. Solamente que para hacer la distinción de la velocidad, digamos, usual a la que ustedes han trabajado hasta hace unas clases, es que esta velocidad la vamos a agregar el adjetivo de angular. ¿Ok? Entonces vamos a definir, podemos ser capaces de definir una velocidad angular de la siguiente forma. Voy aquí cambiar de color. Entonces, si consideramos el tiempo que le toma a un objeto realizar un desplazamiento angular, podemos definir la velocidad angular promedio de la siguiente forma. Entonces, similar a lo que hacíamos en cinemática traslacional, vamos a definir la velocidad angular dada. La letra que vamos a utilizar para denotarla es la letra griega omega.
omega minúscula. Bueno, aquí le voy a agregar el subíndice de promedio. Y la velocidad angular promedio, pues, va a ser el cambio en la posición, es decir, desplazamiento angular, entre el intervalo de tiempo que le toma a nuestro objeto cambiar el ángulo que hace con respecto al eje X positivo. De manera, pues, explícita, lo pueden ustedes escribir como posición angular final menos posición angular inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y esta cantidad va a tener como unidades los radianes sobre segundo o revoluciones por minuto. ¿Todos saben qué significa revolución por minuto? Bueno, ¿qué significa una revolución en este contexto? Una Bueno, vuelta sería. exactamente. Una revolución en este contexto, una revolución equivale a una vuelta. Y en radianes, ¿a cuánto será esto? 2pi. 2pi radianes, exactamente. Voy a poner el pi. Entonces, esta equivalencia que se ha mencionado aquí sirve como una especie de factor de conversión que les va a permitir a ustedes cambiar de radianes sobre segundo a revoluciones por minuto, dependiendo, claro, del problema, ¿no? Porque a veces un problema les pueden estar hablando a ustedes de radianes sobre minuto y necesitan expresarlo a revoluciones. Todo va a depender del problema que se quiera resolver. Entonces, aquí está este factor de conversión. Si consideramos ahora que el intervalo de tiempo es muy pequeño, o sea que lo podemos ir tomando como pasos infinitesimalmente pequeños, ¿a qué definición estaremos llegando? A la derivada. Correcto, y a esa velocidad la podemos llamar como velocidad angular instantánea. Y asumimos ahora que el intervalo de tiempo es infinitesimalmente pequeño, obtenemos la velocidad angular instantánea. Entonces, ustedes, bueno, ya habrán de recordar que esta velocidad, pues en general, es un límite, el cual termina coincidiendo con la definición de una derivada. Entonces, aquí, pues podemos hacer el siguiente cambio. Entonces, aquí tenemos no una velocidad angular promedio, sino que vamos a hablar es una velocidad angular instantánea, porque podemos conocer cómo cambia la posición segundo a segundo. Y esto se construye a través de este límite. Y esto a su vez, pues en efecto, como bien mencionaron, resulta ser la derivada de la función posición respecto al tiempo. Entonces, sí quisiera que notaran ustedes la similitud que existe entre estas cantidades y lo que en su momento vimos en cinemática translacional. Nótese que la idea de fondo es exactamente la misma, son los mismos argumentos. Lo único que está cambiando es
¿Cómo nos referimos al movimiento? No en una línea recta en este caso, sino alrededor de un eje. Bueno, si ahora nos preguntamos, ¿cómo cambia la velocidad? Porque podría ser que no es constante, sino que el objeto esté, pensemos en un volante, ¿no? Del automóvil. Cuando uno va a dar vuelta a izquierda o derecha, pues imaginemos que vamos en línea recta y necesitamos dar vuelta a la izquierda o a la derecha. Inicialmente el volante se encontraba, digamos que respecto a nosotros, en reposo. Pero cuando tenemos que maniobrar, tenemos que sujetarlo y generarle vueltas. Entonces cambiamos su velocidad angular, que era cero, porque no estaba rotando, y después, con ayuda de nuestras manos, hacemos que rote. Por lo tanto, hicimos que su velocidad angular cambiara. ¿Eso a qué concepto nos lleva? ¿A qué concepto podremos ahora trabajar preguntándonos sobre cómo cambia la velocidad en el tiempo? La aceleración. Correcto. La aceleración, que en este caso va a recibir, bueno, va a tener adjetivo de angular. Pero la idea exactamente es la misma. Considerando ahora los cambios de la velocidad angular en el tiempo, podemos obtener voy a ponerlo en mayúsculas, la aceleración angular medio. Entonces la aceleración angular promedio la vamos a identificar con la letra griega alfa. O sea, aquí vamos a tener que ser muy cuidadosos porque hasta cierto instante, bueno, habíamos utilizado alfa incluso para hablar de ángulos, ¿no? Pero aquí en este contexto, alfa va a denotar la aceleración angular, a menos de que se diga lo contrario. Entonces la aceleración angular promedio va a ser igual al cambio en la velocidad angular entre el intervalo de tiempo en el que observemos dicho cambio. De manera muy explícita, pues esto es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre la resta del tiempo final y el tiempo inicial. Ahí está. Esa va a ser entonces la definición de la aceleración que vamos a estar manejando ahora. Esta aceleración se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Una vez más, considerando tiempos, digamos, relativamente pequeños o muy pequeños, podemos nosotros construir entonces la noción de una aceleración angular instantánea. Entonces, asumiendo intervalos de tiempo infinitesimalmente pequeños, definimos la aceleración angular instantánea. Entonces, una vez más, utilizamos nuestra expresión de arriba, pero introducimos entonces un límite. Entonces aquí vamos a tener la aceleración instantánea. Algo que vale la pena resaltar
es que a menos de que se diga lo contrario, cuando en un problema ustedes les mencionen la aceleración o la velocidad angular, asuman, den por hecho de lo que se está hablando es de estas velocidades o aceleraciones que se construyen a partir de derivadas. Ya no asuman que sean las velocidades o aceleraciones promedio. Si, si en el problema se requiere que ustedes determinen las cantidades promedio, se los deben indicar textualmente. Calcule velocidad o aceleración promedio. Si no les dice eso, si nada más les piden aceleraciones y velocidades, asuman que son las instantáneas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque incluso en ejercicios, en los últimos ejercicios que se llegaron a dejar sobre estos temas o relacionados con ellos, seguían algunos todavía manejando la idea de velocidades o aceleraciones promedio, lo cual no es correcto. A menos, repito, de que el problema en sí se los esté pidiendo explícitamente. Bueno, entonces esta aceleración instantánea, pues es justamente la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, esa es la construcción que tendríamos. No sé si con esto último quedará alguna pregunta o comentario por atender. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora. Un objeto que está rotando alrededor de un eje. Bueno, un tema, o mejor dicho, un caso interesante dentro de este contexto que estamos abordando ahora, es aquel en el que, incluso lo voy a poner en otro color, aquel en el que la aceleración angular es constante. Movimiento rotacional con aceleración angular constante. Cuando la aceleración angular es constante, estas ecuaciones, déjenme aquí ponérselas, la ecuación de la aceleración instantánea y de la velocidad instantánea nos permiten obtener las ecuaciones de posición en función del tiempo y de velocidad angular como funciones del tiempo. ¿Recuerdan cuál era el procedimiento en ese caso? Como por ejemplo para el movimiento lineal o traslacional se construyeron. Integrar. Exactamente. Tomamos una integración, asumiendo que alfa, que la aceleración, o a en aquel momento era constante. Y si recuerdan, esos casos fueron muy relevantes porque nos permitieron hablar de tiro vertical e incluso tiro parabólico, donde la aceleración es constante. Entonces, esa es la importancia. Si en un problema de la vida real, la aceleración con la que el objeto se mueva o rote, se puede asumir básicamente sin cambios, o sea, constante en el tiempo, pues tenemos ecuaciones que nos permitirán encontrar, hablando de un movimiento rotacional, cuántas revoluciones por minuto efectúa en algún intervalo de tiempo, por ejemplo. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Partiendo de la ecuación aquí vamos a poner, partiendo de esta ecuación, alfa escrita como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. ¿Recuerdan qué se podía obtener o cuál es el procedimiento ahora? ¿Cómo se integraba?
decíamos, ¿no? Este diferencial de omega es igual a alfa veces el diferencial de tiempo, donde estas cantidades en efecto se van a integrar. Tenemos que hacer la integración. Aquí decíamos, desde una velocidad inicial, claro, aquí vamos a hablar de una velocidad angular inicial hasta una velocidad angular arbitraria. Y del otro lado, en la integral del lado derecho, tomamos desde el valor de t igual a 0 hasta un t arbitrario. Si se hace esta integración, ¿a qué resultado se llega? El resultado es una cantidad, lo voy a escribir y ustedes a ver si les resulta familiar. Vean, tras un proceso de integración bastante simple, se llega a que la velocidad angular, digamos, final, es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. ¿Esto les recuerda algo? ¿Resulta familiar? Sí, es de cinema. Es muy similar a la ecuación de cinemática, ¿no? Las que vimos al principio. Exactamente, tiene la misma forma, ¿no? La misma, excepto evidentemente que en lugar de hablar aquí de movimientos en una línea recta, aquí hablamos de radianes, ¿no? De movimientos angulares. Pero en efecto, tiene la misma forma. Por esa razón es que pasamos mucho tiempo hablando de esas ecuaciones, porque de manera funcional, de manera muy práctica, esas mismas ecuaciones se repiten aquí, la misma forma. Entonces, ahora ya sabemos entonces, cuando hay aceleración angular constante, cómo va a cambiar la velocidad. Va a ser proporcional a la aceleración angular, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué más podemos obtener a continuación? Ahora, utilizando la ecuación o la expresión siguiente, si ahora utilizamos el resultado que nos dice velocidad angular es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, y ustedes vuelven a integrar una vez más, ¿qué vamos a obtener? Entonces, si aparte de esta ecuación, ¿qué tendremos que escribir? La integral desde una posición inicial hasta una posición arbitraria para el diferencial de teta, ¿no? Diferencial de la posición angular. Y esto tiene que ser igual a la integral desde el tiempo 0 hasta un tiempo t arbitrario de la velocidad angular diferencial de teta. Entonces, en su momento hicimos este ejercicio. Ocupamos evidentemente esta ecuación. Esta que obtuvimos se reemplaza aquí, se hace la integración como utilizando pues las técnicas o el método que ustedes gusten utilizar. ¿Y qué resultado obtendríamos? ¿Cómo cambiará la posición en función del tiempo? ¿Cuál la- Se escucha muy lejos la...
¿Se puede acercar más al micrófono? ¿Sí se me escucha mejor? Bueno, yo te escucho muy lejos. Escucho volumen muy bajo. A ver, ¿qué ecuación se estaría obteniendo a partir de esa integración? Ya, a ver, la posición, incluso ustedes pueden llamarle final, la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial de la rotación o del objeto por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y esas serían nuestras ecuaciones. Con estas dos ecuaciones, si recuerdan, que lo que sucedía para el tiro, perdón, para el movimiento traslacional, eran la base para la cinemática, cuando el movimiento tenía aceleración constante. Lo mismo va a suceder aquí. Estas dos ecuaciones las podemos utilizar para resolver problemas donde el movimiento rotacional se realice con aceleración angular constante. ¿Comentarios, preguntas en esta parte? No, profe. ¿No? Entonces, por ejemplo, supongamos, no vamos a tratar de resolver algún ejercicio, pero supóngase que se quiere resolver un problema donde no se tenga el tiempo dado, o sea, que no forme parte de nuestros datos. ¿Recuerdan a qué expresión se puede a qué expresión se podría llegar si en ese caso no se conoce el tiempo? Entonces, a ver, voy a ponerlo así. Estas ecuaciones serán la base para describir la cinemática con aceleración constante. Angular, perdón, aquí, angular constante. Por ejemplo, perdón, aquí sería con ellas, además, se pueden obtener otras relaciones importantes. Por ejemplo, entonces, a ver, recuerden ese caso, cuando no se tenía el tiempo, ¿cuál era el procedimiento aquí? Era igualarlo a cero, ¿no? Igualar a cero, ¿qué? La ecuación 2. La ecuación, pero para... Y ya después utilizamos la fórmula integral. Ok, vale, eso sería si tú quieres, si en la ecuación 2 tuvieses los datos, ok, te entiendo o sea, a qué estás, o sea, cómo lo estás analizando. Pero, a ver, ¿no sería más fácil, por ejemplo, dado que no tienes el tiempo, despejar de la ecuación 1 el tiempo, la variable t, y sustituirla en la ecuación 2? También. Y si haces eso, ¿a qué ecuación estaríamos llegando? Hay una muy concreta, muy concreta y muy útil en su momento, que les sirvió, cuando el tiempo no era una variable que nos diera el problema. A ver, les pongo esto. Era velocidad, bueno, en este caso voy a llamarle angular, claro. Final al cuadrado. ¿Y eso a qué era igual? ¿O a qué va a ser igual?
O sea, vean aprovechen la analogía. Aprovechen la analogía entre estas ecuaciones. A la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad angular Ah, angular. inicial al cuadrado. Ajá. Más dos veces la aceleración Angular. angular. Exacto. Disculpe. Ok. ¿Qué más? Y pues por el incremento, ¿no? O la diferencia Ajá. entre En- las posiciones angulares. entre las posiciones. Ok. Multiplicado por el cambio en la posición angular. Muy bien. Ahí está. Entonces tiene la misma forma de aquella ecuación que en su momento se estuvo trabajando. Entonces, cualquier otra ecuación que ustedes hayan trabajado o que recuerden que se vio en movimiento traslacional o lineal, vuelven a aparecer aquí, la misma forma, al menos la misma forma, porque evidentemente esas cantidades se medían tenían otras unidades, metros sobre segundo, por ejemplo, o metros sobre segundo cuadrado, hablando de la aceleración. Aquí, digamos, a manera de ecuación, tienen la misma forma, pero evidentemente las cantidades involucradas son distintas. Comentarios, preguntas, entonces, en este caso, cuando hay movimiento con aceleración angular constante. Entonces, estas dos ecuaciones, e incluso la última, la que está en color amarillo, son válidas, repito, o debe de quedar claro, cuando el movimiento rotacional se realiza con aceleración angular constante. Bueno, entonces, a ver, recapitulando. Hemos dicho entonces que lo que vamos a analizar ahora es el movimiento alrededor de una circunferencia. Cuando eso sucede, cuando un objeto gira en torno a un eje, como en este caso el eje Z, las cantidades que vamos a estar trabajando son posiciones angulares, velocidades angulares y aceleración angular. La pregunta ahora a resolver es, estas cantidades que estamos ahora hablando, ¿tienen alguna relación, o podremos relacionarlas, mejor dicho, con las cantidades que ya teníamos, digamos, que ya habíamos trabajado anteriormente? La respuesta es sí. Y justamente de eso vamos a hablar a continuación, de la relación que existe entre esas cantidades, que pareciera que, ok, pareciera que el movimiento alrededor de un eje podría no estar relacionado con un movimiento a lo largo de una línea recta, pero de hecho sí lo están. Una forma de visualizar esta conexión, piénsenlo en el movimiento de una llanta en un automóvil. Cuando un automóvil avanza, si nos concentramos en las llantas están girando alrededor de su centro, alrededor de un eje que pasa por su centro. Pero este movimiento rotacional puro se traduce sí se traduce o da lugar a un movimiento traslacional. El objeto avanza en una línea recta. Entonces debe haber una conexión entre estas dos cantidades. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a esa conexión? Bueno, entonces vamos a aquí hablar de relación entre las cantidades angulares y las lineales. Bueno, vamos a determinar cuál es la relación que existe entre lo que estamos
viendo en este momento. Para ello, consideren lo siguiente. Una vez más, tenemos un objeto que está rotando alrededor de un eje. Aquí vuelvo a indicar que es el eje Z. Y tiene una rotación positiva, es decir, antihoraria. Bueno, habíamos visto, o les había comentado, que la línea de referencia, que podemos dibujar aquí, esta línea de referencia determina la posición angular, o está relacionada con la posición angular, la cual no es otra cosa más que el ángulo que hace la línea de referencia con el eje X positivo. Bueno, si nos concentramos en ese ángulo, vean lo siguiente. A ver, tenemos aquí el eje X. Tenemos por acá, a ver, aquí voy a dibujarlo así. Tenemos así. El valor, aquí sería el módulo del vector R, del vector de posición. Y cuando esta partícula, este punto, comienza a rotar, espero que les sea claro que de una posición que digamos podemos fijar en 0 radianes, comienza a describir un ángulo cada vez más grande, que es justamente este ángulo θ. Bueno, pues resulta que esta distancia que se ha recorrido, que marco ahora de esta manera, se conoce como arco. No sé si en algún momento ustedes ya habrán escuchado de ese término, el arco de una circunferencia o de un sector circular. El arco, denotado por la letra S, está relacionado con la abertura descrita por el ángulo θ aquí. Entonces, de manera geométrica, el arco, que repito, se nota con la letra S, el arco S, que se dibuja cuando un objeto cambia su posición angular, se relaciona con el ángulo que delimita de la siguiente manera. El arco es una cantidad que tiene unidades de longitud. Dependiendo de esta abertura, pues se puede medir en centímetros, en metros o hasta en kilómetros, ¿no? Hablando de, por ejemplo, del arco que describiría, imaginemos un avión sobre la superficie terrestre. Bueno, el arco es igual a R veces el ángulo θ. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale esa abertura, el arco que está dado por algún determinado ángulo, lo único que hay que hacer es multiplicar el valor de ese ángulo, en radianes, claro, por el radio de la circunferencia, el radio de esa trayectoria en color azul. Y de esa manera bastante simple podemos, repito, conocer esa cantidad. Por otro lado, por ejemplo, el arco, seguramente todos han hablado han trabajado el perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo, que es justamente lo que mide la circunferencia o el contorno, no es otra cosa más que el arco. Pero cuando hemos completado una vuelta completa. ¿Cuál es la fórmula para determinar la circunferencia o perímetro de un círculo? ¿Recuerdan?
2pi por R. 2pi por R. 2pi por el radio, ¿no? Muy bien. Este 2pi, si les ponemos la unidad de radian, ¿de qué nos está hablando? Si escuchamos hablar 2pi radianes, o sea, implícitamente De una vuelta a una de revolución. una vuelta, exactamente. Entonces, este 2pi justamente viene de esa idea. La circunferencia o el perímetro de circunferencia es justo lo que hemos recorrido al dar una vuelta completa en el círculo. Entonces, el arco, cuando hemos logrado dar una vuelta completa, se convierte en el perímetro de esa circunferencia. Entonces, la fórmula que ustedes ya han trabajado, que sea en el centro que les hayan platicado por primera vez el perímetro de un círculo, pues no es más que un arco. Que se obtiene cuando se ha dado una vuelta completa. Bueno, entonces ahí está la relación. Estamos dando la relación entre vueltas dadas por la posición angular y una trayectoria que describe el avance a lo largo del arco. Muy bien. Esa es una de las primeras conexiones que podemos establecer. ¿Qué otra relación? Bueno, para ver otras relaciones, vamos a introducir lo siguiente. Vamos a hablar de lo siguiente. ¿Recuerdan que es un vector unitario? Cuando su módulo mide 1, ¿no? Exactamente. Cuando el módulo del vector mide 1. Entonces, para continuar con las relaciones entre las cantidades angulares y lineales, consideremos los siguientes vectores unitarios. ¿Qué se utilizan? Aquí vale la pena utilizar. ¿Qué se utilizan en el movimiento rotacional? Bueno, como ustedes recordarán, nosotros habíamos estado trabajando un conjunto de 3 vectores unitarios, I, J y K. Esos vectores nos permitían a nosotros ubicar a una partícula a lo largo del eje X, del eje Y o del eje Z. En este último caso, si el objeto se movía en 3 dimensiones. Pero siempre hablando, repito, de un movimiento en una línea recta. Bueno, para describir el movimiento rotacional, vamos a definir una nueva pareja de vectores unitarios útiles para describir ese tipo de movimiento. Estos vectores unitarios tienen esta forma. Al primero lo vamos a llamar U sub R y tiene esta forma. Vale coseno del ángulo θ o de la posición angular en la dirección I más seno de ese mismo ángulo por el vector unitario J. Si ustedes obtienen el módulo de este vector y utilizando la identidad pitagórica coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, podrán ustedes verificar que este vector tiene módulo 1. Bueno, hay otro vector. El siguiente va a ser U sub θ. Este vector tiene la siguiente forma. Menos seno del ángulo θ o de la posición angular θ en la dirección I más coseno del ángulo θ en la dirección J. Entonces, estos son los dos vectores unitarios que son útiles para describir el movimiento rotacional. ¿Y cómo los vamos a visualizar? ¿Cómo es que con estos vectores podemos hablar de rotaciones? Bueno, aquí déjenme considerar un círculo.
Considera entonces una circunferencia. Entonces, el vector u sub r, si uno lo dibuja, tiene la siguiente dirección. El vector u sub r siempre va a estar apuntando hacia afuera de la trayectoria circular. Nótese, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en números complejos? Un número complejo, en la notación, puede que me equivoque del nombre, tal vez en la notación polar, ustedes necesitan dos datos: el módulo del vector y el ángulo que hace con el eje X o el eje real. Son esos dos datos los que ustedes necesitan para ubicar de manera unívoca a un número complejo. Pues algo similar está sucediendo aquí. El vector u sub r nos está diciendo qué tan alejados vamos a estar del eje de giro. Digamos que viene a jugar, bueno, está relacionado con el módulo del número complejo. Si el módulo del número complejo z es muy pequeño, significa que el número complejo está muy cerca del origen. Si el módulo del número complejo es muy grande, pues significa que está muy alejado del centro del plano complejo. Algo similar está sucediendo aquí. El vector u sub r solo tiene módulo 1. Pero si ustedes recuerdan, con un vector unitario podemos obtener un vector con el módulo que nos dé que queramos nosotros. Si queremos construir, por ejemplo, un vector que tenga módulo 5, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar el vector unitario, multiplicarlo por el escalar 5 y listo. Tenemos ese vector que queríamos. Si queremos un vector cuyo módulo sea a nuestro gusto 0.75, pues tomamos el escalar 0.75 y lo multiplicamos por ese vector unitario y listo. Ya tenemos el vector con el módulo que queríamos desde un inicio. Entonces, esa es la razón por la que este vector va a ser útil. Nos indica qué tan alejados vamos a encontrarnos del eje de giro. ¿De acuerdo? Entonces nos está dando implícitamente este vector de posición. Bueno, el vector u sub θ, ¿cómo lo vamos a dibujar? Bueno, el vector u sub θ es un vector que siempre va a ser tangente a la circunferencia. Es un vector tangencial a la circunferencia. Cuando el objeto esté rotando, pues evidentemente este vector va a estar cambiando de dirección. Bueno, aquí este último es tangente. Entonces vean, así es como se va a estar moviendo el vector u sub θ. Entonces, de esa manera es que podemos estar utilizando este vector porque nos indica hacia dónde está rotando el objeto. En este caso, como estamos asumiendo que las rotaciones positivas son antihorario, por eso lo dibujamos justo de esta forma. Si el movimiento fuese antihorario, al vector u sub θ, ¿qué hay que hacer? Multiplicarlo por un escalar. Cambiarlo de dirección. Las dos. Lo primero, cambiarlo de dirección, muy bien. ¿Y cómo logramos eso? Multiplicando por un escalar. ¿Por qué escalar? ¿Por qué escalar? Hay que multiplicar este vector para que logremos cambiarlo de dirección. -1. -1, correcto. Con el escalar -1, en automático ya lo cambiamos de dirección y ahora nos estaría permitiendo describir movimientos horarios. Entonces vean que con esta pareja de vectores podemos nosotros describir perfectamente un movimiento rotacional. Bueno, ¿cómo surge la conexión que estamos buscando? Notemos lo siguiente. Vemos que el vector de posición R, el vector de posición
R, el que comentamos justo al inicio de esta sesión, se puede expresar de la siguiente forma. Entonces, el vector de posición R, el que nosotros conocemos pues, desde casi inicio de este curso, recuerdan ustedes que se define como la coordenada, la componente X en la dirección Y, más la componente Y en la dirección J. Ahí está. Pero recordemos que estamos hablando de un movimiento rotacional. Es decir, que X, esta distancia, ¿cómo se relaciona con el módulo de este vector y el ángulo θ? R por el coseno del ángulo, ¿no? Lo mismo, similar a lo que ustedes tienen en números complejos o que incluso nosotros vimos para vectores. En la dirección Y, más R veces el seno del ángulo θ. En la dirección J. Entonces, bueno, esta es una igualdad que surge de manera natural, repito, observando cómo, expresando las componentes de estos vectores en términos de la distancia al origen y el ángulo θ. Aquí nótese que tenemos como término común R. Lo podemos factorizar. ¿Y qué nos va a quedar? Coseno de θ en la dirección Y más seno de θ en la dirección J. Y este vector, esto que es el que está en azul, ¿quién es? U sub R. A ver, creo que así se alcanza a distinguir ambas expresiones. Vean que es el mismo vector que habíamos hablado hace unos instantes. Entonces, listo. De esta manera, podemos nosotros establecer que el vector de posición R, el que nosotros hemos trabajado, pero cuando hablamos de rotaciones, se puede escribir como el módulo del vector de posición por el vector unitario U sub R. Así de forma muy simple. Entonces, lo que les decía, si ustedes quieren construir un vector que les describa una posición muy alejada del origen, pues elijan un escalar R muy grande. Si quieren, por el contrario, su interés es describir un objeto que está muy cerca del origen, pues tomen una R, un valor de este escalar muy pequeño. De esa manera controlan qué tan alejados pueden encontrarse respecto al eje de giro. ¿Qué pasa si este vector, al vector de posición, lo derivamos respecto al tiempo? Entonces, derivando, como sabemos, este vector, obtenemos la velocidad lineal. Entonces, nótese lo siguiente. La velocidad lineal, la que nosotros vimos en su momento hace varias sesiones, es la derivada del vector posición respecto al tiempo. En este caso, lo que vamos a derivar es la expresión que hemos obtenido unas líneas arriba.
nótese lo siguiente. Lo que nos están pidiendo aquí es derivar respecto al tiempo lo siguiente. Esta expresión. Esta ecuación hay que derivarla respecto al tiempo. Como la distancia al origen es una constante, es decir, porque cuando un objeto está rotando alrededor de un eje de giro, vamos a asumir que no, el radio no crece ni decrece, sino se mantiene constante, pues ustedes saben que eso, desde el punto de vista de cálculo, nos permite sacar al término R, y lo único que hay que derivar ahora, lo que queda por derivar, es lo que voy a escribir a continuación. Es esto que está aquí. Esta expresión se tiene que derivar aplicando la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el ángulo θ que aquí aparece, tanto en el coseno como en el seno, recuerden ustedes, es una función del tiempo. Este arco depende del tiempo. Si no fuese así, querría decir que el objeto no está rotando. Y no, lo que estamos queriendo hablar en este momento es que sí está rotando. Por lo tanto, el ángulo θ tiene que estar cambiando. Tiene que depender entonces del tiempo. Entonces, aplicando regla de la cadena, uno puede continuar aquí los pasos de manera que obtiene lo siguiente. Obtenemos que R, la distancia al origen R o el radio de la circunferencia, queda multiplicada por omega, la velocidad angular. Esta que hablamos aquí, vean, la derivada de omega respecto al tiempo, multiplicando al vector unitario sub θ. De esta manera, estamos obteniendo un resultado muy importante, el cual nos dice lo siguiente. La velocidad lineal, el módulo, es igual a R veces la velocidad angular. Entonces, aquí está nuestra primera conexión, muchachos. Si ustedes conocen la velocidad angular con la que un objeto está rotando y conocen y se concentran o fijan algún punto a una distancia R, pueden, multiplicándolos estas dos cantidades, conocer entonces la velocidad lineal con la que ese objeto estaría moviéndose si el movimiento se realizara en línea recta. Esta velocidad v es la que medimos en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, etc. Y esta omega es la que hemos introducido, que se mide en radianes sobre segundo o en revoluciones por minuto. ¿Cuál es la conexión entre ellas? Simplemente el radio de la circunferencia. ¿Ok? ¿Qué más está apareciendo aquí? Bueno, que cuando un objeto se mueve en trayectoria circular, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, porque está siguiendo, nótese, la dirección del vector sub θ. Por lo tanto, aquí voy a retomar la figura de arriba. Lo que estamos concluyendo aquí es que en un movimiento rotacional, la velocidad con la que un objeto se va a estar moviendo siempre va a ser tangente a la trayectoria circular. Y su módulo vale R veces la velocidad angular.
Bueno, para no perder, bueno, para avanzar un poco más rápido. Ahora, si derivamos nuevamente, lineal, obtenemos la aceleración lineal. ¿Ok? Entonces, si continuamos con la derivación de la expresión que tenemos arriba, esta que acabamos de obtener, llegamos a la aceleración, la que conocemos incluso desde la segunda ley de Newton, ¿no? O incluso antes. La derivada de la velocidad respecto al tiempo nos pide entonces ahora derivar a esta ecuación. Una vez más, el radio de la circunferencia pues se asume constante. Esa no vamos a pensar que no cambia cuando un objeto está rotando. Entonces lo único que hay que derivar ahora es a omega, que está multiplicando a u sub teta, que es el que tenemos justamente arriba. Lo voy a copiar y colocar aquí. Entonces, esta ecuación es la que hay que derivar. Si lo notan aquí, este es un producto de funciones. Entonces, se tiene que aplicar la derivada de un producto junto con la regla de la cadena, porque teta, una vez más, la que aquí aparece es, ¿cómo se llama? Función del tiempo. Entonces, si ustedes aplican la regla de la cadena, la regla del producto, para derivación del producto, obtenemos lo siguiente. Y con esto estaríamos terminando esta primera sesión. Por un lado, tenemos a R por alfa, es decir, la aceleración angular, alfa, por el vector unitario teta. Menos, mejor aquí con rojo, menos R nuevamente, pero ahora multiplicando a omega al cuadrado, es decir, la velocidad angular, por el vector U sub R. A esta cantidad, a este término, se le conoce como la aceleración tangencial. Aceleración tangencial, justamente porque su dirección es tangente a la trayectoria. Y esta otra, y ese otro término, incluyendo el signo, se conoce como aceleración centrípeta. ¿Qué quiere decir esta ecuación que estamos obteniendo aquí al final? Bueno, que en un movimiento rotacional, muchachos, la aceleración tiene dos componentes. Cuando un objeto rota, gira alrededor de un eje, la aceleración no está alineada solo de forma tangencial, sino que además tiene una componente que apunta hacia el centro de la trayectoria. Vean aquí ustedes, aquí hay un signo menos, multiplicando al vector U sub R. Entonces, contrario a lo que sucedía con la velocidad,
cuando un objeto se encuentra en rotación, lo que sucede a continuación es lo siguiente. Va a haber una componente de la aceleración que sí va a ser tangente. La aceleración tangencial. A esa la podemos nombrar como A sub t. ¿Okay? Y aquí está, por ejemplo, la partícula. En este punto. Pero a su vez también va a experimentar una aceleración que intenta jalarlo hacia el centro de la trayectoria. A esa aceleración la vamos a llamar aceleración centrípeta o aceleración radial, también se le conoce. Y siempre apunta hacia el centro. No importa cómo el objeto esté o en qué instante nosotros lo fijemos, siempre va a estar apuntando hacia el centro de la trayectoria. Preguntas con relación entonces a estos dos resultados para la velocidad y la aceleración. No, profe. Ok. Bueno, entonces, estaremos terminando nuestra primera parte aquí. En la siguiente sesión, que retomaremos unos 10 minutos aproximadamente, vamos a ver algunos ejercicios o ejemplos para justamente visualizar esta parte, ¿no? Para no solamente quedarnos en lo abstracto, sino ver cómo estas ecuaciones o esas ideas pues las podemos utilizar para describir movimiento rotacional. ¿De acuerdo? Entonces, nos estaremos retomando la sesión en unos 10 minutos a las 10:40. Sí, profe.